Bueno, gracias Juan. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Disculpas por la demora, pero estábamos en una reunión con los diputados, con los compañeros diputados, con los compañeros del Movimiento Sindical de Córdoba. Felicitarlos por la convocatoria. Veo mucha presencia de las organizaciones del sector de la producción agraria, del cooperativismo, de los movimientos sociales, mucha representación federal, mucha representación de distintas provincias, y creo que este esfuerzo nace de la necesidad que plantea Juan, que es tratar de unificar la presencia de los movimientos territoriales con el sindicalismo, tratar de construir un sujeto colectivo que sea capaz de ocupar un espacio que permita interpelar las políticas del gobierno y a la vez ser interlocutores para tratar de definir esta disputa que hoy tenemos presente en nuestro país con la ofensiva de los grupos del poder mediático, con la ofensiva de los poderes fácticos, que se manifiesta no solamente en las presiones económicas, en los despidos, en los editoriales de la televisión, en las tapas de los diarios, sino que ahora incorpora también la presencia en las calles, como ha sido en la convocatoria de la última marcha, o las otras marchas, o los cacerolazos. En realidad estamos en un momento absolutamente atípico, viviendo una anomalía global como es la presencia de esta pandemia que ha alterado el curso de la vida en todo el mundo, que nos pone frente a una situación de hecatombe económica que no estaba prevista por nadie y que desnuda la fragilidad del neoliberalismo en cuanto a su capacidad civilizatoria, es decir, de hacer vivible la vida para quienes habitamos las naciones de este planeta. Está claro que la pandemia muestra que la lógica de que el hilo se tiene que cortar siempre por lo más delgado, de que el darwinismo social, que es la contracara de la meritocracia, ¿no? La otra cara de la moneda de la meritocracia es el darwinismo social. Bueno, los pobres pagan con su vida la incapacidad de asegurarse las condiciones para sobrevivir. Y el Estado tiene que ser en todo caso, alguien que simplemente tome nota de la cantidad de muertos, como por ejemplo sucede en Brasil, en Chile, en Paraguay, en todos los países de América Latina, que es el continente más castigado, no por casualidad. No por casualidad somos el continente que está sufriendo más los efectos de la pandemia, porque somos el continente más desigual. La región más desigual del planeta es América Latina. Es el continente o el subcontinente donde los más ricos y los más pobres están ubicados en los extremos más alejados de la escala social.
Los ricos más ricos están en América Latina, los pobres más pobres también están en América Latina. Y los ricos más ricos cada vez son menos y los pobres más pobres cada vez son más. Esta es la lógica social, en la que nos vamos desplazando como si fuésemos una especie de barco fantasma que supuestamente no lo maneja nadie. Porque ellos dicen el Estado ausente y las fuerzas del mercado son las que van resolviendo los rumbos de la sociedad. Y yo creo que en esta pandemia, como decía Juan, pudimos llegar con un gobierno que surgió de la resistencia popular, que pudo esa resistencia dar frutos en términos de poder instalar en el gobierno a otra gente que no fuera la que gobernaba solamente para los ricos, porque pudimos construir la unidad en un frente muy amplio. Y la primera que vio venir eso fue justamente Cristina Kirchner, que era la que, teniendo el mayor caudal de votantes, entendió de manera muy inteligente y le pateó la mesa y les empiojó el juego a todos los que especulaban con la polarización. Cristina entendió claramente que solamente podíamos ganar con la unidad. Y cuando vino a hablar a la sede del Partido Justicialista, nos dijo no solamente la unidad para ganar, la unidad para después poder gobernar. Y lo que estamos viviendo hoy demuestra que tenía mucha razón. Porque hoy, a 7 meses de haber asumido el gobierno, los ataques de los grupos de poder concentrado son furibundos. Atacan a este gobierno no como si hiciese 7 meses que asumió, lo atacan como si estuviésemos a 7 meses del final del mandato de Alberto Fernández. Y de esos 7 meses, 4 meses y medio con pandemia. Y 7 meses que significaron tener que asumir para ir a repartir tarjetas alimenticias. Es decir, antes de la pandemia, la prioridad de este gobierno era darle de comer a los que no podían comer. Esta es la realidad. Así como cuando asumió Néstor, la urgencia era pagarle el salario a los docentes. Bueno, esta vez el neoliberalismo nos dejó más hondo todavía, más hundido. La urgencia no era los maestros, era que la gente pudiera comer. Y ahí vino la pandemia. Y hoy tenemos, por ejemplo, declaraciones de este personaje Sanz del radicalismo, que junto con Patricia Bullrich, hoy en La Nación dicen que la Argentina está al borde de explotar. La pregunta que se hacen es ¿cuándo explota esto? Y plantean que ellos tienen que prepararse para hacer el recambio. Es decir, están imaginando un recambio de gobierno antes del final del mandato. Y están planteando que ellos tienen que ser la luz al final del túnel. Y realmente uno podría pensar que es un delirio, que es una desmesura. Pero si vemos el nivel de agresividad de los grandes medios de comunicación, el posicionamiento de los grupos más poderosos de este país, claramente tratando de condicionar, de boicotear, de erosionar, tenemos que por lo menos advertir que están jugando con fuego, pero por una decisión que me hace acordar mucho a los que en otras partes de América Latina empezaron a desestabilizar y a poner contra las cuerdas a gobiernos democráticos, como el de Evo Morales, por ejemplo. Por supuesto, no podemos
magnificar la capacidad de desestabilización que pueden tener, del mismo modo que no debemos subestimarla. Pero la suerte del gobierno se juega en la próxima elección. Este gobierno viene carreteando, todavía no levanta vuelo. Sabemos que hay razones que explican esto. La pandemia, el haber tenido que volcar gran cantidad de recursos para sostener la situación sanitaria y social, el haber tenido que asistir a las provincias, la cantidad de dinero que le están mandando a los gobernadores es muy importante en todo el país. Y la Argentina puede mostrar con orgullo que es el país de América que tiene la menor cantidad de muertos por millón de habitantes. Y con más orgullo todavía decir que tenemos menos cantidad de muertos por COVID por millón de habitantes que España, que Francia, que Suecia, que Estados Unidos de Norteamérica. Solamente Alemania se puede igualar en la cantidad de muertos por millón de habitantes con los que tenemos nosotros en este momento. Eso es justamente lo que los sectores dominantes de este país intentan combatir. No aceptan que un país pobre como Argentina no tenga que tener la misma cantidad de muertos proporcionalmente que Chile, que Brasil, que Colombia, que Perú, que Paraguay, que Honduras, que cualquier país donde si sos pobre te tenés que morir, punto. Esa es la lógica. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando en este momento. Y lo hacemos con un gobierno que además tiene mayoría en el Senado, pero no tiene mayoría en diputados. Recién vengo de la reunión con los diputados, con los compañeros del movimiento sindical de Córdoba, y un compañero decía de Córdoba: ¿cuándo se va a votar de una vez por todas el impuesto de grandes fortunas personales? Y yo para mí pensaba, los 4 diputados de Schiaretti ya avisaron que lo van a votar en contra, que no lo van a votar. Y son correlaciones de fuerza. Si no tenés las manos que se levanten, por más que haga fuerza, como si fuera cuestión de ver quién sopla más fuerte, y todos nosotros sabemos eso. Somos militantes sociales, sindicales. Si no tenés la fuerza, no avanzás. Y a mí me parece que se trata en este momento de eso. ¿Cuál es el sentido de esta convocatoria? Construir un sujeto colectivo, organizado, del movimiento social, donde estén los sindicatos, los empresarios pymes, los empresarios agrarios, el cooperativismo, las fuerzas de la ciencia y de la cultura, un gran movimiento que plantee que la salida para este país es producir, distribuir lo que se produce, reinvertir en la Argentina y posibilitar que los pequeños productores de la ciudad y del campo puedan ser los protagonistas, porque esos son los que generan empleo, porque esos son los que van a permitir que la economía despegue. El otro proyecto, ¿cuál es? Salarios bajos, dólar alto para exportar. Muchas cuentas en los paraísos fiscales. Porque si vos tenés ese esquema, el excedente lo tenés que dolarizar y sacarlo, porque no lo vas a invertir en el país. Para que funcione ese esquema, exportación de materia prima y un mercado interno que no consume porque tiene un salario bajo en dólares, para mantener eso, el excedente no puede ir a la reinversión, porque vos generarías empleo. Y la generación de empleo genera demanda de mejor salario. Vos necesitas alta desocupación, salario barato y exportación de materia prima. Y el excedente a los paraísos fiscales.
Ese es el modelo que quedó a la vuelta de la esquina. Está ahí nomás, por eso algunos desaforados piensan que si empujan ahora, van a llegar, antes de que termine el mandato del gobierno, a reinstalar ese modelo. A mí me hace acordar un poco a algunos compañeros que cuando íbamos por el quinto, sexto mes del gobierno de Macri, también pensaban que si salíamos a la calle y empujábamos, y un día tirábamos abajo las rejas de la Plaza de Mayo, lo sacábamos a Macri antes de tiempo. Yo creo que no es así. Pero ellos tienen una parte del poder. Tienen un poco más del 40% de los votos, por ahora. Quizá hoy tuvieran menos si se votara, pero tienen todo el poder fáctico, todo. No es que hay uno que está de nuestro lado y 10 del lado de ellos, no, todo. Todo lo que tiene el poder fáctico en sus manos, finanzas, justicia, medios de comunicación, cúpula de la Fuerza de Seguridad, fundaciones, Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa, la sociedad rural, todo ese poder fáctico está en contra, conspirando para el fracaso de este gobierno, porque quieren ese modelo que quedó ahí, quedó inconcluso, porque fueron muy inútiles y porque hubo resistencia social y porque hubo unidad del campo popular. Nosotros necesitamos unidad del campo popular, pero necesitamos un sujeto colectivo que haga que la foto no sea la de Daer con Mañeto, el de la sociedad rural, y el otro Paolo Roca. Esa foto del 9 de julio, porque esa misma foto era la que teníamos con Macri, la misma. Nosotros necesitamos esta construcción, pero tiene que ser ancha y sólida, y tiene que tener capacidad para hacerse oír. Si construimos islotes separados, y vamos a ser débiles, lamentablemente vamos a ser débiles. Y tenemos que revertir eso, porque hacerse oír cuando uno está en la resistencia, si tiene mucha militancia, si tiene esa decisión, esa convicción, y es capaz de hacerse creer, puede llenar, al llenar las calles, ese vacío. Pero es más difícil llenar el vacío cuando el gobierno que vos votaste está en el gobierno. Porque ya no podés hacerte escuchar llenando las calles. Y tenés muchos que en el medio del camino, que se guardaban en la época que había que salir a pelear, que ahora son los primeros que están en los lugares donde se definen las políticas, donde se destinan los recursos. Es así. Entonces tenemos que enfrentar esta debilidad para convertirla en fortaleza. Y creo que hay que hacerlo con este tipo de construcción. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en condiciones de tener la fuerza necesaria para apoyar al gobierno, pero al mismo tiempo que lo apoyamos, ir definiendo hacia dónde hay que avanzar, a qué sectores hay que contemplar en el reparto de los recursos, dónde hay que ayudar a que se pueda expandir tal o cual determinado sector de la producción, cómo terminar con la especulación financiera, cómo terminar con los monopolios que hacen que los pequeños productores sean explotados y que los que van a comprar en las góndolas también sean explotados por la especulación de esos tipos que se quedan en el medio con la renta y encima después la sacan del país. Me parece que son las cuestiones que nosotros tenemos que tratar de resolver y por eso creo que es tan importante esta convocatoria de hoy. Es clave. Nosotros tenemos que fortalecer al gobierno
fortaleciendo el modelo por el cual el Frente de Todos llegó a gobernar, que es mercado interno, pymes produciendo, pequeños productores del agro produciendo y trabajadores con empleo digno y plata en el bolsillo para mover la rueda de la economía. Ese modelo. Si ese modelo empieza a funcionar bien, ganamos la elección del 2021. Si ese modelo no funciona, nos va a costar mucho ganar la elección del 2021. Y los grupos de poder piensan que como este gobierno es una mosca blanca en América Latina, porque la verdad es el único gobierno, pues si tuviéramos un gobierno como el de Lula en Brasil, otro en Uruguay, otro en Bolivia, otro en Ecuador, pero hoy todo lo que tenemos son gobiernos que están en las antípodas de lo que representa el Frente de Todos. Y ellos por eso piensan que hay condiciones para aislar geopolíticamente al gobierno este, para obligarlo a capitular. ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Ellos quieren que el gobierno capitule, que el gobierno saque bandera blanca, que el gobierno les diga, bueno, venga, a ver, ¿qué tengo que hacer? Eso significaría la implosión del Frente de Todos. Y ellos necesitan la implosión del Frente de Todos. Por eso que nosotros tenemos que construir unidad y junto con la construcción de unidad, la de un sujeto social colectivo que, con el aporte del movimiento sindical, social, pymes, pequeños productores agrarios, movimiento cooperativo, sea capaz de construir, sumando pedacitos, algo que tenga la fuerza y el volumen como para que nadie lo pueda dejar de oír ni nadie lo pueda dejar de ver. Me parece que esa es la tarea que tenemos. Bueno, agradecerles esta convocatoria porque esto es un aporte. Hoy estuvimos reunidos con otro sector del empresariado PYME de distintos agrupamientos, algunos de ellos están acá también en la reunión. Estamos tratando de hablar con los otros sectores del modelo argentino, ahí estuvo hoy el gringo Amichetti también participando en la reunión, quedamos en que hay que ver de qué manera podemos amplificar esto y creo que tenemos que hacerlo en estos meses. No es que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos que definir esto en estos meses que corren, porque se va a empezar a discutir la salida de la pandemia. Y en el momento de esa discusión es donde se van a definir, ustedes ya lo vieron, hay sectores yendo a golpear puertas, ofreciendo propuestas de construcción de vivienda, otros van por otra cosa, pero creo que nosotros tenemos que ser capaces de definir una propuesta que es la única que le va a posibilitar al gobierno fortalecerse frente al pueblo y sumar adhesiones y voluntades. Yo estoy seguro que podemos hacerlo, soy optimista, pero también no quiero dejar de ver todo lo que acecha alrededor de lo que hemos podido construir. Bueno, gracias y ahora me quedo escuchándolo a usted.